de introducción al tema, que es una joya llamada Evangelio. De eso queremos hablar en esta noche, sobre una joya llamada Evangelio. Dice la palabra Hechos 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En los versículos anteriores que estudiamos el fin de semana pasado, el Señor Jesucristo se había mostrado con los apóstoles durante 40 días resucitado. Luego el Señor sopla en ellos el Espíritu Santo para cumplir con una promesa que les había dicho: no os dejaré huérfanos. El Señor le pidió a los que estaban decididos a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura que fueran a Jerusalén. Y allí recibirían el cumplimiento de la promesa, todos serían llenos del Espíritu Santo. Y ahora Dios les está confiando la joya más preciosa que se llama Evangelio. Dios abre su corazón y revela cuál es su plan, cuál es su programa. Y le dice: ahora ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A cada uno de esos lugares tenían que llevar la joya más preciosa, la joya más luminosa, la joya más espectacular, que es la salvación eterna en la joya del Evangelio. Esa era la misión. Cada ser humano debería saber algo acerca de esa joya tan preciosa y tan valiosa que es el Evangelio, que es la salvación eterna en Cristo. Dios les presenta el programa, les presenta el desafío. ¿Quieren ser parte de esto? Pero hay una advertencia. Tienen que ser testigos. Y nosotros ya hemos explicado en este púlpito la palabra testigo del idioma griego martinión, que significa mártires, que el predicar el Evangelio, el llevar esa joya preciosa por todo el mundo iba a tener un costo alto. Todos ellos iban a morir de una manera muy violenta. Y así fue. Ninguno se echó atrás. Allí fueron los 11 más Matías, que fue contado con los apóstoles, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y el programa de Dios comenzó a avanzar. La joya se empezó a distribuir por el mundo, y ahora nuestra memoria nos dice que el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versos 18 a 20, Jesús les había dicho que ellos tenían que ir por las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Y dijo Jesús: y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ese es el aliento. El sufrimiento, el padecimiento no serán solos. Yo estaré junto a ustedes. Y Él nos dio las lecciones de lo que es sufrir el padecimiento, el tormento, porque Él lo pasó primero. Él le enseñó con su propia vida, yendo a la cruz, le mostró a los discípulos y a nosotros lo que es entrar en la escuela del sufrimiento. Porque el anunciar el Evangelio, el llevar esta joya tan preciosa, es algo costoso, porque el mundo se resiste a esto. Dijo: pero tienen que ir por las naciones y tienen que hacer discípulos. Esa palabra, seguidores de Cristo. Cuando uno sigue a Cristo, el primer paso es cuando cree en el Evangelio, cuando uno es salvo. Si uno no es salvo, no puede seguir a Cristo. Así que esa era la misión. Y ahora, tiempo después, ya en el encuentro con el Cristo resucitado, a Pablo una misión muy especial, que él llevara el mensaje del Evangelio a todos los gentiles, es decir, a todos los que no eran judíos. Leemos algo de esto aquí en Hechos, el capítulo 13. Observe cómo dice la palabra de Dios. Hechos, el capítulo 13, versículo 46. Y a la vez que vamos leyendo, hermanos, vamos ahí descubriendo y aprendiendo lo que fue el plan de Dios para distribuir la joya preciosa del Evangelio en este mundo.
Libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, verso 46. Dice la palabra: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ahí Dios, hermanos, está revelando otra etapa de su programa, cómo Dios quiere alcanzar a los gentiles, ya que los judíos estaban rechazando el mensaje del evangelio, no querían esa joya. Dice: ya que ustedes desechan la vida eterna, dice el Señor nos mandó que seamos luz a las naciones, porque las naciones están enredadas en las tinieblas de pecado. Nosotros vamos a llevar la luz, y la luz está en el evangelio, en ese mensaje, y el alcance de ese mensaje es hasta lo último de la tierra. Y ahora, ¿dónde estamos nosotros? Porque algunos han querido cortar la cadena en la historia, pero nosotros tenemos que seguir en esta línea, porque nosotros somos parte del plan de Dios, parte de este programa de Dios, y nosotros también tenemos que hacer discípulos en las naciones, y tenemos que bautizar y enseñar la palabra de Dios, y seguir haciendo que la gente conozca la joya más preciosa que es el evangelio, la joya más preciosa que es la salvación eterna. Ese es nuestro trabajo. ¿Qué le vamos a decir a Dios? No, aquí se termina tu programa, se termina tu plan, yo no hago nada, yo no hablo, yo enmudezco. ¿Tendremos derecho a hacer eso? Con tristeza hay mucha gente que guarda silencio, no quiere que otros conozcan acerca de esta joya preciosa del evangelio, de la salvación eterna, porque no se lo contamos a otros. Conocemos la joya, pero no se la mostramos a otros. Dice Dios: pero me seréis testigo, y hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Ese es el plan de Dios. Y ahora, otra vez, recurriendo a nuestra memoria, cuando Jesús habla con aquella mujer samaritana junto al pozo de Jacob, cuando Él le dice: si tú me pidieres, yo te daría beber agua que salte en una fuente de vida eterna. Aquella mujer le dijo: Señor, dame de esa agua. Jesús le dijo: ve y dile a tu marido. Y ella dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Pero dice Jesús: no estamos aquí para hablar de los asuntos morales, estamos para hablar de la necesidad de tu alma. Y esa mujer fue salva y dejó el cántaro. En esa figura está que dejó su estilo de vida, porque ella vivía, su fuente de ingresos, de recursos, era ir a la ciudad y vender agua y venir al pozo y juntar agua y cargar en su hombro ese cántaro. Y dice que cuando escuchó ese mensaje que Jesús le podía dar un agua que le daba vida eterna, dijo: dame a beber esa agua, dejo mi vida aquí, dejó el cántaro y se fue a la ciudad de los samaritanos. Y les dijo: encontré al profeta, me ha dicho todo cuanto he hecho. Y la gente creyó y vinieron ahí las multitudes para encontrar a Jesús por el testimonio de la mujer. Y esa historia es porque cuando llega a ese capítulo 4 y el verso 35, y Jesús ve a esa mujer trayendo esa multitud de samaritanos, Él le dice a los discípulos, y de algún modo a nosotros en esta noche, dice Jesús: alzad vuestros ojos. Creo que eso está ahí escrito. Alzad vuestros ojos y mirad los campos que están blancos para la siega. Entonces, hermanos, el plan de Dios funcionó, el programa de Dios fue avanzando, los hombres de Dios predicaron la palabra. Un día, hermanos, se desató la persecución y cuando mataron a Esteban, dice en Hechos capítulo 8, del versículo 1 a 4, dice que todos los discípulos fueron esparcidos menos los apóstoles. Porque los apóstoles no habían terminado con la misión de predicar a toda Jerusalén. Cuando terminaban eso, entonces ellos también se iban a ir. Y así es que Pablo llega a Roma y hay otro que llega a Cartago y así se van por distintos lugares. Hasta Armenia llegaron y predicaron la palabra. Fue donde murieron algunos de los apóstoles. El programa de Dios fue adelante, hermano. La palabra de Dios fue avanzando.
Es una palabra viva, no hay nada que la pueda detener, no hay frontera, no hay, hermanos, asuntos culturales, no hay ninguna cosa que pueda frenar el avance de esta palabra. Y Jesús le dice, alzad vuestros ojos, porque hay muchos cristianos que viven mirando al piso, hay muchos cristianos que viven mirándose su propio ombligo y no pueden ver las necesidades de la gente que le rodean. Jesús dice, alzad vuestros ojos, miren, ahí están todas las almas, los campos ya están listos para la siega. Claramente Jesús estaba hablando, este es un tiempo de cosecha. Y ahora eso es lo que nosotros aquí en la Iglesia Bautista Maranata necesitamos entender, que en el programa de Dios estamos en un tiempo de cosecha, hay que cosechar. Y cuando eso sucede, yo no me puedo quedar en mi casa, tengo que salir a trabajar. Muchos de ustedes han vivido en el campo, muchos de ustedes tienen familiares que llevan vida de campo. Es una vida dura, difícil, de levantarse antes que salga el sol y irse a acostar cuando ya no hay más luz. Y trabajan en el campo y aran la tierra y siembran la tierra y tienen que enfrentar enormes calores, tremendos fríos, granizada, todo lo que es, hermano, la vida de campo. Pero siembran y cosechan su fruto. Y este es tiempo de cosecha. Todas las cosechas tienen su tiempo. Y Dios nos puso a nosotros aquí, hermano, para que cosechemos los frutos de este tiempo, de esta generación. Porque un día cuando estemos delante de Dios, Él va a pedir cuenta de nuestro trabajo, de nuestro servicio. Y Dios, hermano, a los que no tienen 25 años, Dios no les va a decir que quiero que me rindas cuenta del año 90 al 2000 lo que hiciste. No, porque no vivieron en ese tiempo o no eran salvos en ese tiempo. Pero de que nosotros somos salvos, somos responsables de esta generación, de decirles que hay una joya preciosa que se llama Evangelio, hay una joya preciosa que es la salvación eterna que da en Cristo. Esta generación es nuestra responsabilidad. Estoy hablando de la Iglesia Bautista Maranata. Y alguien dirá, todo el mundo, necesitamos orar por todos. Hay otros que están en la misma misión, hay otros que recibieron el mismo llamado. Están en otros barrios, están en otras provincias, están en otros países. Somos una familia distribuida por el mundo porque el programa de Dios sigue adelante. La joya preciosa tiene que llegar a cada alma. Es una tarea difícil, muy difícil. Por eso el salmista decía que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Ahí nosotros vemos que son difíciles, hay que ir andando, hay que moverse, hermano, detrás de las almas, hay que sembrar. Y dice ahí ese Salmo 126, el versículo 6, pero volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Está hablando que hay un tiempo de cosecha, hay un tiempo para levantar la cosecha. Hermanos, la naranja tiene un mes. Si usted no baja las naranjas en ese mes del árbol, allí, hermanos, se empiezan a descomponer, se caen y no sirven más. Las zafras de caña de azúcar tienen un mes, los limones un mes. Allí, hermanos, cuando se arman para ir a levantar las aceitunas en La Rioja, es un mes. Las manzanas en Río Negro, es un mes, hermano. Esta semana no hubo quien levantara 5 hectáreas de cebolla, se echaron a perder. Ahí estaban todas las pilas en la provincia de Mendoza. En el mismo lugar, hermano, se estaban perdiendo otras clases de frutas como tomates. En otros lugares, hermanos, el arándano tiene un tiempo limitado, hay que levantar, hay un tiempo para cosechar. Este es el tiempo para nosotros, para cosechar almas. Este es el tiempo. No dejemos que se venza, no dejemos que pase el plazo, porque si no, ya será tarde para alcanzar a las almas. El diablo se la va a llevar, el diablo anda agitado, movilizado en el camino ancho de la perdición, empujando a ese rebaño, hermanos, empujándolos a las llamas eternas del infierno. Y 2 por 3 escuchamos de cantidad de muertos, son como esas estampidas de búfalo ruidosas, y el diablo trabaja y sabemos, y tantos muertos acá, y un terremoto, y tantos muertos allá, en una masacre, y el diablo está en el camino ancho, empujando almas al fuego eterno. Hay una sola forma de detener eso, y es predicando el Evangelio. Hay una sola forma de detener eso, y es mostrando la joya preciosa de la salvación eterna que Dios nos confió, el Evangelio. Hay una joya preciosa, mis hermanos. Quiero que vea ahora aquí en la palabra de Dios también. Quiero mostrarles el Evangelio en diferentes etapas. Así lo vamos a hacer. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, del otro lado queda un periodo de tiempo que la Biblia le llama la ley.
aquello que comienzan los días de Moisés, donde los 10 mandamientos forman parte de esa ley que Dios pactó con el pueblo de Israel. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, iniciamos un nuevo periodo de tiempo. Los teólogos le llaman dispensación. Esa palabra dispensación se traduce como economía o como porción de tiempo. Y nosotros vivimos en la gracia. No estamos bajo la ley. Nosotros somos la iglesia de Cristo, vivimos en la gracia. Por lo tanto, lo que predicamos es el evangelio de la gracia. Y luego va a ver por qué hago énfasis en esto, en decir que lo que predicamos es el evangelio de la gracia. Este evangelio, hermanos, de la gracia consiste en dar las buenas noticias de que Jesucristo murió por los pecadores. La palabra evangelio, para alguno más nuevo que no tenga la definición, significa buenas nuevas o buenas noticias. Esa es la traducción de la palabra evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. Y eso es lo que estamos dando. El que quiere malas noticias, que mire la televisión o escuche la radio. Pero el que quiere escuchar el evangelio es una buena noticia que anuncia la muerte de Cristo. Ese sería un evento triste, pero como ese está ligado a la resurrección, es una buena noticia. Es una noticia de alegría. Cristo murió, pero también resucitó, dice la Escritura. Y esa es la noticia que tenemos que dar. Por lo tanto, el evangelio de la gracia consiste en anunciar a este mundo las buenas noticias de que Jesús murió por los pecadores y también resucitó. Vamos a recordar, hermanos, primera carta a Timoteo, capítulo 1. La primera carta que Pablo le escribió a Timoteo, el capítulo 1, verso 14. Mire cómo dice la palabra de Dios allí. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra de Dios, hermanos, de este modo. Primera de Timoteo 1, verso 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. En otras palabras, para ejemplo de los que se iban a apoderar de la joya preciosa, el evangelio de la salvación eterna. ¿Qué está diciendo Pablo? Dice, Jesucristo vino al mundo. Dice él aquí que esta es una palabra fiel y digna. No está torcida, no es una palabra confusa, es una palabra fiel. Es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Dice Pablo, Jesús vino al mundo a morir por los pecadores. Y para que entiendan bien de qué estamos hablando, él dice, yo soy el primero. ¿Por qué él dice eso? Porque en los versículos anteriores, él describe 3 características de su vida pecaminosa. Obsérvelo conmigo. Él dice aquí, en el versículo 12, dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ahora escuche cuáles son los 3 pecados de Pablo. Dice, habiendo yo sido antes blasfemos, 1, perseguidor, 2, injuriador, 3, fui recibido a misericordia. A pesar de haber sido blasfemo, para alguien que dice cosas violentas contra Dios, groserías contra Dios, él era un blasfemo, un perseguidor. Él mismo confesó ante Festo, Félix y el rey Agripa que él buscaba a los cristianos, los arrastraba, los llevaba a la cárcel, y como parte de su testimonio él dijo, yo aprobé la muerte de Esteban. Era un hombre con mente asesina, Pablo. Y él dice, y si él me salvó a mí, que era eso, puede salvar a cualquiera. Si habiendo sido yo blasfemo, perseguidor, injuriador, y Dios me perdonó, su misericordia me alcanzó, su gracia me salvó, puede salvar a cualquiera. Fue clemente conmigo, y entonces todos pueden recibir esta joya preciosa que es el evangelio de salvación eterna.
Y pensar que hay algunos que dicen, no, yo no predico porque tengo un pasado muy pecaminoso. ¿Era más pecador que Pablo? Muchos podemos competir con él, pero creo que no somos tanto como fue él. Y Dios lo usó en gran manera. Y Dios nos puede usar a nosotros para ser comunicadores del Evangelio, para llevar esta verdad preciosa, mis hermanos, a las almas necesitadas. Nos estamos moviendo lentos nosotros en el ministerio. Yo pensaba hoy y decirle a Dios que ponga fuego en nuestra congregación, pero principalmente que ponga fuego en nuestros corazones para derretir el plomo de nuestros pies. Dirían los mexicanos, ¿cómo la vea esa? Que Dios ponga fuego en nuestro corazón para derretir el plomo de nuestros pies. Cuando yo era pequeño, veía a mi papá que encontraba soldaditos esos de plomos y cosas así, y agarraba unas cañas de esas de bambú y las cortaba y las ponía en la tierra y hacía plomadas para ir a pescar. Yo veía eso y las pasaba por el fuego, derretía los soldaditos o las cosas que encontraba y de plomo, y hacía plomadas para ir a pescar al río. Y de eso vivimos un tiempo también. Y hermanos, yo veo que nuestros pies son pesados, son pesados. Necesitamos que algo derrita el fuego de nuestros pies y vayamos detrás de las almas. No están tan lejos algunas de esas almas forman parte de nuestra familia. Algunas de nuestras almas lo tienen la máquina de costura de enfrente, en el lugar donde usted trabaja, en la cuadra donde vive. No hay que ir muy lejos. Solamente, hermanos, nuestros pies están muy pesados. Necesitamos tener esos pies ágiles. Por eso desde el Antiguo Testamento, Isaías, Nahum, Pablo lo toma escribiendo a los romanos. Dice, qué hermosos que son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Qué hermosos que son los pies. Hermanos, tener esos pies ágiles como la gacela que se mueve con gracia y con rapidez. Necesitamos esa clase de pies para poner al alcance de las almas necesitadas la joya más preciosa, el Evangelio, la salvación eterna. Es tiempo de cosecha, hermano. Es tiempo de salir y trabajar, de repartir folletos, de invitar, de hablar abiertamente de Cristo. Es tiempo de levantar cosecha, no de dormirse en el granero o en el galpón. Hay que salir al campo y trabajar y buscar las almas. Y ahora, hermano, tenemos el celular, tenemos la computadora. Hay tantos medios modernos, hermano, que son puentes que nos facilitan la llegada a la gente. Podemos llegar, hermano. Hasta hay algunos tiktokeros también. Se puede llegar de muchas formas con el mensaje del Evangelio. Es tiempo de gracia, el Evangelio de gracia. La puerta está abierta para el pecador. Jesús dijo, Juan 10, verso 9, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. La puerta está abierta. Hoy la gracia de Dios está para ser aprovechada por el pecador. No tiene que esperar como aquella generación de Noé. El día que se cerró la puerta del arca, nadie pudo salvarse. La gente pudo haber gritado, arañado las maderas del arca, pero la puerta se había cerrado. Hoy la puerta está abierta, pero el tiempo es limitado. La gracia se va a terminar. El pecador necesita venir hoy y apoderarse de esa joya preciosa, la del Evangelio, la de la salvación eterna. Tiempo de gracia, Evangelio de gracia. Ahora, ¿alguna vez usted en la Biblia habrá leído el Evangelio del Reino? Y la gente dice, ¿qué es el Evangelio? ¿Es distinto? ¿Son dos evangelios? ¿El Evangelio de la gracia, el Evangelio del Reino? Jesús decía, Juan el Bautista decía, el reino de los cielos está entre vosotros. Arrepentíos, creed en el Evangelio, dice Marcos 1:14. Jesús dio esa prédica, arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de los cielos está entre vosotros. El reino de los cielos es lo que anuncia que hay un rey que se tendrá en el trono por toda la eternidad. Es lo que habla Apocalipsis 19, versículo 16, cuando aparece Jesús allí con letras escritas que era el verbo de Dios, su ropa teñida en sangre, y después decía, este es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando se hablaba el Evangelio del Reino, era el anuncio de que había un rey que iba a tener un reino y la gente era invitada a creer. El Evangelio de la gracia, el Evangelio del Reino. Pero alguien puede decirme, pero yo leí el libro de Apocalipsis y ahí habla de un Evangelio eterno. Es el mismo Evangelio.
Es el mismo mensaje en diferentes etapas de la historia. Vea el Evangelio eterno. Por favor, Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis, el capítulo 14. El Evangelio de la gracia, el Evangelio del reino, el Evangelio eterno. Este Evangelio, hermanos, será predicado en algún tiempo cercano, en esos días que nosotros lo conocemos como tiempo de tribulación. Según vemos en la Biblia, es un periodo de 7 años. Y veamos qué es lo que sucede allí. Van a haber 3 grupos predicando el Evangelio. En primer lugar, cuando se entre en ese periodo por el cual la iglesia no va a pasar, usted va a oír algunos predicadores que dicen que la iglesia va a ir hasta la mitad de la tribulación. Otros menos dicen va a pasar por toda la tribulación. Solamente les digo, entre la cantidad de argumentos que podría dar, esa semana de tribulación es una semana de años, no de días, de años. Es el cumplimiento de la 70 semana o la semana número 70 que habla el profeta Daniel en su capítulo 9. Y cuando usted comienza leyendo ese capítulo, habla de una profecía que estaba dada sobre el pueblo de Daniel. Tiene que ver con Israel, no tiene que ver con la iglesia esa semana. La semana 70 es la semana de 7 años de la tribulación y está como la última parte de una profecía a la nación de Israel, no a la iglesia. Tendría muchas más pruebas para poner, pero no es nuestro tema. En ese periodo de tiempo, hermano, Israel va a descubrir. ¿Cuándo comienza ese periodo de tiempo? Cuando el Señor lleve su iglesia. Y ahí comienza el tiempo de tribulación y después gran tribulación. Entonces Israel va a descubrir lo que no sabe desde el día que crucificaron al Señor. Ningún judío sabe a qué tribu pertenece. Son 12 tribus. Y usted le puede preguntar y ninguno puede demostrar eso. Y no lo van a saber hasta que el Señor se lleve su iglesia. Y entonces cada uno de ellos van a descubrir. La prueba va a ser que van a aparecer 12,000 de cada una de las tribus. Es el número de los 144,000 que han mareado a los testigos sin Jehová por ahí. Esos son judíos. La Biblia explica claramente y dice 12,000 de la tribu de Isaacar, 12,000 de Zabulón, ahí todo. Da la cantidad de tribus y de personas y le da 144,000. Ellos saldrán a predicar ese evangelio. Y luego, junto con ellos, 2 testigos, por lo que vemos allí en el libro de Apocalipsis. Son 2 hombres que no conocieron la muerte. Dice que son 2 olivos y están de pie. Eso quiere decir que están vivos. En la Biblia nosotros sabemos que uno de ellos fue Elías. Muchos dicen, y el otro fue Enoc, que fue arrebatado, pero Enoc no era de la nación de Israel. Enoc era antes del diluvio. Estos 2 eran 2 olivos. El pueblo de Israel está identificado con el olivo. Uno de ellos era Elías, que fue llevado en carros de fuego y caballos de fuego, y el otro fue Moisés. La gente dice, pero Moisés murió. ¿Quién lo vio muerto? Nadie. Ni una sola persona lo vio muerto. Dios dio testimonio que Moisés murió y él lo enterró. Dios, la única persona que Dios en persona lo enterró. Ahora dice, pero murió, pero nadie lo vio muerto. Nadie puede dar testimonio que lo vio muerto. Porque después cuando el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo lleva a 3 de los discípulos al monte, ahí aparecen vivos. ¿Quiénes eran los 2 que aparecieron? Moisés y Elías. ¿Y cómo? ¿Y no estaba muerto? ¿Que lo sacaron de dónde para traerlo? Y ahí estaban Moisés y Elías. Y Pedro quedó asombrado. Dice, Señor, ¿qué te parece si hacemos una enramada para Elías y para Moisés? Dice, ¿no? Estaban sorprendidos de lo que estaban viendo. Los 2 grandes predicadores del pueblo de Israel ahí estaban, de pie, vivitos. Moisés, hermanos, aparece en la carta de Judas. Antes de Apocalipsis está la carta de Judas. Y allí se nos cuenta este evento, que el arcángel Miguel estaba peleando con Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Para qué van a pelear por ese cuerpo si no iba a ser usado? Así que, en síntesis, aterrizamos de nuevo en Apocalipsis. Y ahí van a estar esos 2 testigos, que luego serán muertos por el anticristo y delante del anticristo serán llevados al cielo y todo el mundo verá cómo se van al cielo. Por eso tenemos que estudiar la profecía de nuevo. Pero déjeme hablarle aquí del evangelio eterno, porque va a haber un ángel que va a predicar el evangelio eterno. Los 144,000 más los 2 testigos más este ángel
predicarán el evangelio eterno. ¿Cuál es el evangelio? Es el mismo de la gracia, es el mismo del reino, es el evangelio eterno. El centro del evangelio es Cristo. La joya más preciosa es la salvación del hombre. Véalo conmigo. Apocalipsis 14, verso 6. Apocalipsis 14, verso 6. Dice la palabra: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cuando el Señor habló con los apóstoles, ¿qué les dijo? Me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, todo, pueblo, lengua, tribu, todo. Es el alcance que debe tener el evangelio. Verso 7. El ángel dice: a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, hermano, este evangelio es eterno, porque es una verdad que permanece para siempre. Usted puede poner al lado, si quiere, de la expresión de Jesús cuando dijo: los cielos y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Esta es la misma relación con el evangelio. Es un mensaje eterno, permanece para siempre. Ese mensaje es predicado por un ángel. No voy a entrar en detalles, pero solo para que sepan algunos. Son muchos los teólogos que creen que ese ángel es el mismo Señor Jesucristo. Muchos son los que creen eso. Y algunos dicen: pero ¿cómo puede ser que sea el Señor Jesucristo si el Señor Jesucristo se supone que está en el cielo con su iglesia? ¿No? Y entonces, a los que hacen ese planteo, yo les diría, deben pensar que el Señor Jesucristo es Dios y Él está en todo lugar, puede estar arriba y abajo. En otras palabras, yo le digo, yo la verdad que no lo sé, pero no me animo a decir que no. Posiblemente, muy posiblemente, este ángel sea el Señor Jesucristo. Subraya esa palabra, muy posiblemente. No tengo ningún argumento en contra de eso. Sea o no sea, hay un ángel aquí predicando un evangelio que es eterno, alcanzando a aquellos que son perseguidos por el anticristo, maltratados por el anticristo en esos días. Y hay dos palabras que yo quiero que note en esta expresión del ángel, del versículo 7. Dice el ángel en ese verso 7, a gran voz, temed a Dios. Que la gente tenga reverencia por Dios, respeto por Dios, en días donde el diablo va a tener ahí una actuación, hermanos, bien dolorosa a través de su criatura preferida, que es el anticristo y el falso profeta. En ese tiempo dice, busquen a Dios, tengan respeto por Dios, reverencia por Dios. Y luego dice, y dadle gloria. Esa palabra gloria, yo escucho muchos de esos predicadores neopentecostales renovados y dice, ya hay una gloria aquí. No saben ni lo que es la gloria. Pero en este pasaje, hermano, la palabra gloria habla de Dios, su esplendor y su grandeza. Considere a Dios en su esplendor, en su grandeza. Y puede poner la palabra majestad también. Dios, su majestad. El hombre tiene que reconocer en esos días en que el diablo va a estar haciendo gran daño en la población del mundo. Busquen a Dios, hermano. Denle gloria a Dios, dice porque la hora del juicio ha llegado. Y ahora la palabra adorar. Esa palabra que se usa aquí en el idioma griego es la palabra proskunio. Esa es la palabra adorar, adoración, proskunio. Y esa palabra se traduce del griego y quiere decir enaltecer, dar honra, poner en un lugar elevado. Eso es lo que debe hacer el hombre. En esos días, pero en estos días también. Porque hoy en las iglesias usted escucha y dicen, y aquí vienen los adoradores. Y viene uno y dan un show de música. Eso no es adoración. La palabra adoración no tiene nada que ver con alabanza. Y usted escucha a todos esos predicadores aún de renombre y acá está el grupo de adoradores. Cuando en el Evangelio de Juan capítulo 4, el Señor Jesús entra a debatir con la mujer samaritana y ella le plantea, porque nuestros padres adoraron en Samaria y ustedes dicen que se debe adorar aquí. Y el Señor Jesús le dijo que el Padre busca verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad.
No dice andamos buscando cantante, Dios anda buscando cantante. Hermano, cuando el diablo lo llevó, o en realidad fue el Espíritu, pero cuando estuvo con Jesús en el desierto y le sometió a toda clase de tentaciones, en un momento el diablo le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, todo esto te daré si postrado me cantares. No, me adorares. Porque la adoración, hermanos, dice el diablo, le dijo, si postrado me adorares. No es que tenía que cantarle de rodillas, no está hablando de eso. Porque la adoración, la palabra proscuño es eso, hermano. Enaltecer a Dios, honrar a Dios, puesto sobre nuestras rodillas. Eso es adoración, no es cantar. Eso se llama alabanza en la Biblia. Que es expresarle a Dios la gratitud de mi corazón por lo que Él hace. Cuando yo caigo sobre mis rodillas y le agradezco a Dios, es por lo que Él es, por su persona. Son cosas muy distintas, muy distintas. Y en esos días de la tribulación, ese ángel que tiene el evangelio eterno, de una salvación eterna para los perseguidos por el anticristo, él dice que tienen que adorar a Dios y dice que tienen que darle gloria. Y dice porque la hora de los juicios han llegado. La joya del evangelio será exhibida en aquellos días difíciles de la tribulación. Un evangelio, hermanos, de la gracia, el evangelio del reino, el evangelio eterno es el mismo evangelio, el centro es la misma persona, el Señor Jesucristo, el fin es el mismo, el programado por Dios, presentar la joya de la salvación eterna. Esta tarde tenía algunas dudas de hablar, pero hay otro evangelio que nadie habla y yo solamente se los voy a mencionar para cerrar. Y está ahí en la Biblia. Busque ahí en 2 de Corintios capítulo 4. Este evangelio no tiene nada que ver con los tres que he presentado, pero quiero que note algo allí. Nunca prediqué de esto así, pero se los voy a mencionar hoy. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 4. Segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 4. Quiero que observe ahí, por favor, versículo 3. Segunda de Corintios, el capítulo 4 y versículo 3. Así dice la palabra de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, Pablo aquí, hermanos, habla de un evangelio encubierto. Eso no se predica, no se anuncia, pero él menciona así. Hay un evangelio que está encubierto. Y él comienza en el verso 3 diciendo, si nuestro evangelio está aún encubierto. Entonces tenemos que preguntar, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice nuestro evangelio? Porque el evangelio es de Cristo, pero en el camino a Damasco, Cristo le confió el mensaje del evangelio a Pablo. Cuando Cristo eligió a los apóstoles, Él les confió el mensaje del evangelio y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Cuando Él dice nuestro evangelio se refiere al que Dios nos confió, a que la autoridad divina nos confió, a los que el Señor Jesucristo puso bajo nuestro cuidado, nuestro evangelio, el que recibimos directamente del Salvador. Ahora ese evangelio está encubierto, dice Él. ¿Quién ha hecho esa tarea? El diablo. Dice que el príncipe de este mundo le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio. Por eso nosotros necesitamos comprender que este mundo está oscura, no solo por las tinieblas que les azotan, sino que sus mentes están en oscuridad. Su corazón está en oscuridad, su alma está en oscuridad. ¿Y qué es lo que necesitan para salir de ese estado? La luz del evangelio. ¿Y cómo la van a recibir? Con la iglesia bautista predicándole. ¿Y dónde predica la iglesia bautista? Bueno, no sabemos bien, pero tendríamos que decir, sí, ¿no? Predicamos todo, en todo lugar, porque el Señor nos mandó a ser sus testigos. Somos parte del plan de Dios, somos parte del programa de Dios. El trabajo no terminó,
Hay que ir hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Porque a lo último de la tierra hay gente perdida. Y alguien hizo bien el trabajo, mis hermanos. Porque cuando usted mira, se pone frente a la figura del mundo. Cuando usted se ve frente al mapa, nosotros estamos colgados ahí. Argentina, Bolivia, Chile, estamos colgados allá abajo en el mundo, hermano. Alguien hizo bien el trabajo porque llegó a nosotros. Mire a qué distancia que estamos de donde empezó todo en Jerusalén. Alguien hizo bien el trabajo, hermano. Alguien siguió adelante con el plan de Dios, con el programa de Dios. El evangelio fue yendo, hermano, de nación en nación. Alguien cumplió, alguien hizo bien su tarea. No seamos nosotros los que la arruinemos. Nosotros también tenemos que seguir haciendo esa tarea. Hay una joya preciosa para lucir. Hay una joya preciosa para mostrar. Es la joya del evangelio. Es la joya de la salvación eterna. Algunos de ustedes, un día que vayan al centro de la ciudad de Buenos Aires, cerquita del obelisco, la calle, esa Cerrito 9 de Julio son las que forman parte de la Irigoyen, son las 3 calles que forman ahí, el espacio donde está el obelisco. La primera para acá es Talcahuano, la que sigue es Libertad. Recuerde eso, cuando un día anda ahí cerca de esa calle Libertad, usted va a ver una cantidad de vidrieras. Y ahí están mostrando, exhibiendo toda clase de joyas. Nunca me atrajeron las joyas, pero varias veces tuve que llevar predicadores, gente que vino de otros países que acá estaban en buenos precios, y así que anduve mirando las vidrieras, las joyas. Y de oro, y le escuché al hombre, mire, este es de 18 quilates y este es de 23, y vaya a saber qué es todo eso. Pero lo que sí puedo asegurarles, del recuerdo que tengo de todas esas vidrieras que vi, nunca vi una joya tan hermosa como la del evangelio. Esa es la joya más preciosa. Esa es la joya más valiosa. Y esa es la joya que Dios nos ha permitido conocer para que su brillo de salvación pueda llegar a otras vidas. Hay que compartir esa joya, hermano. No seamos egoístas. Ya hemos sido salvos. Ya Cristo nos salvó. Ahora queda la otra parte de la misión. Ir por el mundo y predicar el evangelio. Exhibir la joya más preciosa de Dios, que es la salvación eterna en Cristo. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, queremos darte las gracias en esta hora por tu palabra y queremos agradecerte por tu gran amor, porque nosotros también, como Pablo, somos pecadores y un día necesitamos de Jesús como nuestro Salvador. Y queremos agradecerte, Dios, porque un día tu palabra nos alcanzó, tu misericordia, tu gracia salvadora en Cristo vino a nosotros y lavaste nuestros pecados y nos perdonaste, porque esa sangre preciosa tenía poder para limpiarnos enteramente. Y ahora nos has hecho tus hijos, nos has hecho miembros de tu familia, Señor, y somos herederos de la vida eterna. Desde aquel momento que recibimos y creímos en esa joya preciosa que es el evangelio de la salvación. Queremos pedir, Padre, que bendigas tu palabra y que llenes nuestra vida de ánimo para compartir esta verdad con otros. Hay tantas almas necesitadas, familias derrumbadas, que necesitan de este mensaje precioso de la salvación eterna en Cristo. Anima nuestros corazones. Y como hemos dicho, Dios, pon fuego suficiente en nuestro corazón para derretir el plomo de nuestros pies y poder ir con rapidez, con ligereza, detrás de los perdidos. Y que esa pueda ser nuestra principal misión en esta vida. Ver a los perdidos de hoy, salvos eternamente por Cristo. En su nombre oramos. Amén y amén, Señor. Amén. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra, que el Señor bendiga cada vida aquí.